son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña Tomás Regalado, alcalde de la ciudad de Miami. Bienvenido, Tomás, es un placer que estés aquí, pero voy a aclararle a nuestros televidentes que el alcalde Regalado no está aquí para hablar ni del Metrorail, ni de estadio, ni de baches, ni de disturbios sociales en esta ciudad. No, el alcalde Regalado está para hablar de Cuba, ya que Tomás Regalado es un periodista de larga trayectoria. También es un hombre que desde muy joven estuvo comprometido con la libertad de Cuba. Hijo de exiliado, hijo de preso político, Tomás llegó aquí joven y se forjó en la lucha por la libertad. Luego trascendió lo que es el periodismo, prensa plana, prensa televisiva, prensa radial, conoce todas las vertientes del periodismo. Y como Regalado ya está agotando su último término frente a la alcaldía de Miami, pues está aquí hoy para hablar de Cuba, tema que lo ha apasionado siempre. Te repito que es un placer que estés aquí, Tomás, y es un honor. Bueno, con un periodista, conversar con un periodista con la trascendencia que has tenido tú dentro del periodismo cubano libre. Bueno, muchas gracias, Albertini, muchas gracias a todos los televidentes. Buenas tardes, me encanta estar aquí y no hablar del trencito, no hablar del estadio, ¿no? Eso sería un tema para nuestro productor general, Luis Díaz Ortega, que es el que aborda esos temas. Exacto. Tomás, una pregunta que se imponen y que le hacen a todo el mundo, y sobre todo en estos días, en los programas, en la prensa, pues se hacen muchas encuestas a los cubanólogos y a los cubanos ligados a lo que es la política de la isla, pues siempre se le pregunta lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es tu opinión referente a la cumbre que se acaba de dar en Panamá, la 7ª, y la participación de Cuba y sus turbas de repudio? Bueno, primero que todo, yo he tenido la oportunidad, una rara oportunidad, Albertini, de ser participante como periodista en muchas de estas cumbres, en la cumbre de la OTAN, en la cumbre Gorbachev-Reagan, Gorbachev-Bush, la cumbre de los presidentes del hemisferio, la cumbre iberoamericana. Estas cumbres solamente son oportunidades de fotografía, como le llaman la foto de familia, cuando se paran los jefes de Estado y se retratan y conversan entre sí y tienen algunos intercambios bilaterales, pero de hecho esas cumbres están preparadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores 6 meses antes. Los países intercambian sus opiniones, no estoy de acuerdo con esto, y siempre sale un documento que al final del día no es estremecedor. Pero la participación de Cuba es interesante porque a mí me llama la atención de que esa cumbre sirvió para decir que la OEA no debe existir. Porque si Cuba fue expulsada de la OEA por razones que todavía no se han resuelto. Que son válidas aún. Que son válidas aún, razones que todavía no han tenido solución. Y si Cuba no ha sido invitada a estar en la OEA, me pareció un poco extraño que invitaran a Cuba a la cumbre. A mí me parece que el presidente Varela de Panamá lo hizo con 2 razones. Razón número 1, porque Estados Unidos quería tener un encuentro entre el presidente Obama y el dictador Raúl Castro sin necesidad de que Obama fuera a La Habana y de que Raúl Castro viajara a Washington, porque ya eso es un nivel más complicado.
Y segundo, porque esas cumbres por lo general son aburridas. Y entonces, pues, el atractivo fue que fuera Raúl Castro y el otro payaso Maduro, que bueno, pasó a un segundo plano. Pero yo creo que esa cumbre no va a servir de nada, excepto que ya está el precedente y la fotografía de que el presidente Obama se reunió en privado o uno a uno con Raúl Castro, que me imagino que es lo que quería Obama para su legado filosófico. Yo creo que aquí en dólares y centavos esto no va a tener un resultado inmediato para las empresas norteamericanas, como dicen alguna gente que son trasnochados. Simplemente es un legado ideológico de Barack Obama que me imagino que creció entre aquello de el glamour de que Fidel Castro desafiaba al imperialismo y él tiene cierto desdén por los altos mandos de Washington y por las grandes compañías y por los ricos, etcétera. Y entonces, bueno, eso se hizo. La participación de las turbas, yo creo que a nadie le debía de haber llamado la atención o llamado a sorpresa. Lo hacen en todos los lugares. Yo me recuerdo en Ginebra, cuando Armando Valladares era embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Los cubanos salían a dar piñazos allí en el Palais de las Naciones. Yo creo que nuestro amigo común Luis Zúñiga cogió algún golpe. Pero claro. Y Frank Calzón también fue golpeado. Calzón, aquello. Minosca también tuvo un enfrentamiento. Todo, a mi fallecida esposa Raquel también empujones. Entonces, cuando Fidel estuvo en aquella cumbre iberoamericana en Galicia, en España, y visitó Galicia, también los matones salieron a dar golpes. Esa es una práctica que el régimen de La Habana ha tenido y no ha cambiado nada. A mí me fascina el hecho de que la prensa norteamericana esté atendiendo a Cuba ahora, porque Obama hizo esos ciertos acercamientos históricos, pero las mismas golpizas han seguido a través de estos 50 y tantos años. Los matones del régimen han salido de las embajadas a darle golpe a los manifestantes. Lo han hecho, tú te tienes que recordar, en la década del 70, del 80 y el 90, en la misión de las Naciones Unidas en Nueva York, en la sección de intereses de los Estados Unidos. Yo me recuerdo cuando este muchacho, Armando Alejandre, que lo asesinaron, brincó la cerca de la sección de intereses de Cuba en Washington y le dieron golpiza, etcétera. Entonces, lo que sucedió fue lamentable. El culpable es el gobierno de Panamá. Pero el gobierno de Panamá que no tomó medidas necesarias, y por lo menos después que pasó eso debían de haber hecho algún planteamiento reprochando esa actitud. Y lo único que se limitó a decir el presidente fue que, bueno, cuando se reúnen en grupo, pues entonces se espera algunas confrontaciones. Es como, él diría, bueno, un señor que tiene dos esposas, la ex esposa y la actual esposa, y si se encuentran se dicen horrores. Eso a mí me parece infantil. Pero históricamente los gobiernos de Panamá durante la era castrista, que aún persiste, han sido muy penetrados por el régimen castrista, por la seguridad política del régimen castrista. Y eso quedó a el descubierto cuando el proceso Ochoa, los hermanos La Guardia, de todo el trapicheo, por usar una palabra bien simple y bien popular, que existía entre funcionarios castristas y funcionarios de cierto nivel de los diferentes gobiernos. Pero acuérdate, Albertini, que en primer lugar, el famoso bloqueo nunca ha existido,
porque incluso antes de que se permitiera que Cuba comprara productos norteamericanos en los Estados Unidos, cosa que la prensa no ha resaltado, antes de que Cuba pudiera venir con cash y comprar Coca-Cola para los turistas, no para los cubanos en la isla, Panamá era el supermercado de Cuba. Panamá era el punto donde Cuba compraba todo, trapicheaban con todo, como tú el contrabando era has dicho. enorme. El contrabando, la zona del canal. Entonces, bueno, a mí me parece a mí me parece que no ha pasado nada. Simplemente esto es un evento de prensa, ¿no? Evento de prensa. Lo que es lamentable nuevamente es, y eso sí, yo envié una carta al presidente de Panamá, no me la ha contestado, ni creo que me la vaya a contestar, quejándome de que a ciudadanos norteamericanos que residen en Miami, o sea, son mis representados, se les permitió que le dieran golpizas impunemente en las calles de Panamá. La misma carta la mandamos al secretario Kerry, porque el problema es que parece ser que para Estados Unidos los ciudadanos americanos que son de origen cubano son ciudadanos de segunda categoría. Porque bueno, si cae un ciudadano americano de rehén en Siria y nació en Iowa, pues hay un escándalo mundial y sin embargo, si hay un ciudadano americano que es de origen cubano, pero es tan ciudadano americano como Barack Obama, lo atropellan, nadie dice nada en el Departamento de Estado. 3 ciudadanos norteamericanos de origen cubano murieron en el derribo de Exacto. las avionetas de Hermanos Fueron fusilados, al Rescate. fueron asesinados. Sí, fueron fusilados en el aire. El gran planificador de esa operación, Gerardo Hernández, hoy disfruta en La Habana junto a su esposa y a su hija, que fue concebida por una concesión del gobierno norteamericano. Pero yo creo que este es un episodio triste para la historia de los Estados Unidos, y creo que el Congreso no ha asumido la postura que debía haber asumido, además de las quejas de Iliana y de Mario y de Bob Menéndez y de Marco Rubio y de mismo Joe García y de ahora Curbelo. Yo pienso que se debía haber creado un escándalo mayor, no porque enviaron a Cuba a este sujeto, sino porque las Cortes de los Estados Unidos, donde hay una separación de poderes muy definida entre el Ejecutivo, entre el Legislativo y entre el Judicial, los poderes que gobiernan este país, habían juzgado y condenado en un tribunal del pueblo, con jurado del pueblo, como lo llama la Constitución, a estos individuos, y simplemente el presidente de un plumazo decidió abrir las puertas de las cárceles. Yo no creo que hubo una reacción que hubiera sido comparable al acto que se hizo de desconocer las Cortes de los Estados Unidos. Entonces, esto es una cadena de episodios que es lamentable, porque cada vez que se critica al presidente, la respuesta es, lo están haciendo por racismo, porque es un presidente afroamericano. No, señor. Si hubiera criticado... Es el presidente de los Estados Unidos. Porque es el presidente de los Estados Unidos. Hubiese sido chino, negro, como si es árabe, hawaiano, o como si es el presidente de los Estados Unidos, descendiente de cubanos de Vedado. Entonces, yo creo que nosotros los cubanos aquí en el exilio tenemos que adoptar una postura un poco más beligerante desde el punto de vista de demandar del Congreso, demandar de los medios de comunicación, que sean más analíticos en todos estos pasos que se están dando,
porque se están violando leyes de los Estados Unidos. Así considera Tomás Regalado. Se están violando leyes de los Estados Unidos. No, definitivamente. Se están violando leyes de los Estados Unidos, se están violando derechos de ciudadanos norteamericanos, se están violando una serie de acuerdos. El presidente tiene poderes limitados. Así como yo en la alcaldía tengo poderes limitados porque la comisión es el poder legislativo y puede decir vamos a hacer esto, yo tengo la opción del veto. Es lo mismo en Washington, el presidente no es omnipotente en este país. Gracias a eso, este país se ha mantenido en una sucesión democrática durante casi 300 años. Entonces, tú sabes, es lamentable, es triste que a los cubanos nos haya pasado eso. Pero yo creo que todavía no hemos sido lo suficientemente activos. Hemos tenido un poco de conformismo. Bueno, en definitiva, este presidente, veremos cuando venga otro. Sí, pero presidente. estas son acciones que son irreversibles. Exacto, son irreversibles. Porque nadie puede traer al espía de regreso. Y aunque existan buenas relaciones, a ver, ¿por qué nadie ha cuestionado de que si nosotros, como Estados Unidos, le enviamos a un grupo de espías que fueron hallados culpables del asesinato de ciudadanos norteamericanos, no fueron hallados culpables de robar un banco, Ni de espionaje. ni siquiera de espionaje. Ni de espionaje, sí, Ni porque siquiera de hay espionaje que no genera víctimas. Ni mortales. siquiera de espionaje. Estos sujetos fueron hallados culpables de asesinato de ciudadanos norteamericanos. Bueno, ¿y por qué todavía permanece en Cuba, por ejemplo, Johan Yesimar? Assata Shakur, el nombre de guerra de ella. La militante esta que asesinó a un policía estatal de New Jersey. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué no demandan que la devuelvan para ser juzgada? Es que no saben que está viviendo en Cuba, es que tienen pena de pedírselo a Fidel o a Raúl porque van a decir que no. Entonces, esto es una carretera de una sola vía y yo creo que es lamentable. Claro. El gobierno cubano siempre se las ha arreglado para echar a perder todos los acuerdos que quiere hacer Estados Unidos. Por lo tanto, yo no creo que esto llegue. Bueno, pero todo parece, Tomás, que los Estados Unidos actuales, porque lo dejó claro el presidente Obama cuando se entrevistó con Raúl Castro, que los dos hablaron. El presidente Obama dijo, tenemos diferencias, pero tenemos que coexistir con ellas. Eso yo lo veo clave. Claro. Tú sigues con tu represión interna, Claro. con tu sistema, que algo de mí tú vas a obtener. Y yo creo que ya lo hemos visto, que por lo menos el presidente y el Departamento de Estado no consideran a Cuba un Estado terrorista. Y es muy posible Sí, porque hace 6 meses dice que no que los que no próximos ayudan días a la- le levanten esa sanción y eso le da beneficios al régimen de Raúl. Bueno, esa más bien, Albertini, es una sanción un poco moral, ¿no? Porque Irán está en esa lista desde Irán dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Y seguimos en esa lista. Quizás eso le permita acceder a hacer un poco de peticiones ante el Banco Mundial, ante otros integrantes, pero en definitiva Cuba sigue siendo un gobierno quebrado. La buena noticia de esto es que el señor Obama, quizás sin quererlo, ha insertado en la campaña presidencial de los Estados Unidos el tema de Cuba, que nunca había estado. Ahora en esta campaña va a ser un tema candente, ¿cierto? Entonces por lo menos tenemos un debate, por lo menos la gran prensa va a seguir el tema de Cuba, porque ya la gran prensa de Estados Unidos se había aburrido de nosotros, ¿no? Del tema cubano. Bueno, es una cosa ahí que sí, que le dieron palo a unas mujeres vestidas de blanco. Bueno, ¿qué? En Kenia también le Las dan asesinan. palo. Asesinan. Entonces, No le dan palo. Las asesinan. entonces, bueno, entonces yo creo que la buena noticia es esa,
que definitivamente han insertado el tema de Cuba en la discusión, y la señora Hillary tendrá que hablar, y Marco Rubio hablará, y Jeb Bush hablará, y todos los que entren, la larga lista de candidatos estos van a tener que por lo menos pronunciarse sobre el tema cubano. A mí me parece que esa es la buena noticia, la lectura. Por lo demás, acuérdate, porque tú llevas aquí mucho tiempo, y estoy seguro que muchos televidentes que llevan aquí mucho tiempo se recuerdan. Jimmy Carter, y ese día yo estaba en la Casa Blanca. Porque Jimmy Carter hizo ese anuncio ante un grupo de periodistas que fuimos invitados de Sería todos bueno los que le Estados refrescara Unidos. a nuestros televidentes qué anuncio te está refiriendo. Ahí vamos. En el salón Lincoln, cuando reunido con todos esos periodistas, yo tenía la grabadora, yo trabajaba para las emisoras de aquí de Miami, y habían otros periodistas de otras partes de los Estados Unidos. Y Jimmy Carter dijo en esta conversación, nosotros vamos, porque yo le pregunté de Cuba, y dijo, nosotros vamos a tomar algunas medidas, como por ejemplo el establecimiento de una sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Te confieso que yo en ese momento no me di cuenta de la magnitud de lo que hacía, porque me llamó la atención una sección de intereses. Sabíamos que Suiza representaba los intereses de Estados Unidos en La Habana, en el mismo edificio, etcétera. Y Jimmy Carter dijo también, y eso es parte de un proceso de mejoramiento. Después vino aquella cosa de liberar a algunos presos políticos, algunos, no todos, de aquel éxodo que fue. ¿Qué hizo el gobierno cubano? El gobierno cubano hizo lo que siempre ha hecho a través de todos estos años, convertir los reveses en derrota, los reveses en victoria. Se le metieron 10.000 gente en la embajada del Perú, y le viró la tortilla a los Estados Unidos, y le envió la mayor bomba demográfica que ha recibido los Estados Unidos de América en cualquier momento desde el punto de vista migratorio, porque en 3 meses fueron 123.000 almas que llegaron aquí a Cayo Hueso y a Miami. Y ahí se enfrió aquel proceso y siguió la cosa. La incrementación de la intervención en Angola. Bueno, lo de Angola fue una cosa descarada, una cosa impune, una cosa de esa alucinante, ¿no? Alucinante, de mandar centenares de miles de cubanos a Angola. Pero vamos después a Bill Clinton. Acuérdate que Bill Clinton empezó a hacer carantoñas a Cuba, empezó a hacer arreglos a Cuba. La crisis de los balseros. Le crearon como producto del maleconazo aquel, donde por primera vez en la historia de ese régimen, La Habana estuvo ingobernable durante ciertas horas del día. Le viraron la tortilla, y la crisis de los balseros agarra con 32.000 gente. Entonces separaron aquellas relaciones. Cuando Clinton volvió otra vez, le fusilaron a 3 ciudadanos norteamericanos en el aire. Sí. Entonces, el gobierno cubano ha tenido un patrón de simplemente echar a perder los gestos de todos estos presidentes. Pero tú consideras, Tomás, que con la circunstancia actual, que es un régimen que tiene una situación económica muy precaria, y sumándole que Venezuela ya no le puede dar lo que le daba antes, y cada día le va a dar menos, porque no puede, Venezuela no puede con ella misma. ¿No consideras tú que eso hace que Raúl Castro afloje un poco más y le dé ciertas concesiones a los norteamericanos? Bueno, yo no sé qué para cosa, recibir beneficios. pero también. yo no sé qué cosa es aflojar. Como hablábamos al principio del programa, yo no creo
que esa turba que le cayó a golpe a los compatriotas nuestros que estaban en Panamá fueron un grupo de cubanos que estaba almorzando dentro de la embajada norteamericana, y uno de esos cubanos, cuando estaban tomando café y fumándose un tabaco, dijo: caballero, allá afuera hay un grupo de gente, esa gente son gusanos, hay que... Eso fue fríamente calculado. No, empezando por el ex ministro de Cultura, pero, Abel Prieto, pero la vaya, segunda secretaria nacional de la Juventud Comunista. Pero vaya, eso fue todo preparado. Y en Cuba, como tú sabes y como todos los oyentes saben, en Cuba nadie da un libretazo. Eso tiene que venir... No, todo tiene que ser estructurado. Tiene que ser estructurado, tiene que venir de la orden de Raúl, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé qué concesiones o qué cosas hará bueno, principalmente Raúl yo considero, y cuando te hablé de eso, no concesiones democráticas, económicas. Sí, pero al mismo tiempo, hasta que no se cambie la ley en Cuba, las inversiones norteamericanas están en precario, porque es el 51% es dueño el gobierno cubano y el 49%... Tomás, nos quedan 2 minutos de programa y escuchándote se impone una pregunta para concluir este espacio. ¿Eres optimista o pesimista con el futuro del pueblo de Cuba a corto y mediano plazo? Yo creo que es a mediano plazo. Yo creo que, como tú señalabas, lo que va a pasar con Venezuela y Cuba volverá al periodo especial, y los cubanos se quieren ir del país porque es la única opción. Y no estará la mano norteamericana presta para que no suceda ese periodo especial. Yo no creo que Estados Unidos tiene la capacidad o la voluntad económica, digo la gran empresa de los Estados Unidos, para rescatar un gobierno que está en bancarrota, y yo creo que Cuba es una nación de esperanzas pospuestas a través de tantas décadas. Yo creo que eso es biológico cuando se acabe de morir Fidel, que algún día se tiene que morir porque se está muriendo desde hace 20 años, Raúl y eso, y venga alguien que rete a todos aquellos ladrones, porque son cómplices, se han hecho ricos, es una mafia. El que rete esa mafia quizás pueda enderezar, pero a mí me parece más a mediano plazo. Se nos acaba el tiempo, Tomás Regalado. Gracias al alcalde de Miami, Tomás Regalado, y sobre todo al cubano y al periodista Tomás Regalado por haber compartido hoy aquí con nosotros en Cuba y su historia. Gracias, Tomás. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta